Un director ejecutivo soltero entra en un hospital y ve a una niña con la misma marca de nacimiento que él. Por un momento, está seguro de que debe ser su hija. Pero cuando la prueba de ADN revela lo contrario, algo en él se niega a soltarlo. Quizás la paternidad no esté escrita con sangre. Después de todo, quizás simplemente sea el amor que perdura. Jonathan no era el tipo de hombre que se detenía a mitad de camino. Su vida fluía como una máquina perfectamente calibrada. Reuniones, entrenamientos, comidas, incluso el silencio, estaban organizados en bloques de tiempo fijos. Pero hoy, de camino a visitar a un viejo amigo que se recuperaba de un accidente, se encontró deteniéndose frente al ala de pediatría. No porque alguien lo llamara, ni por ninguna razón que pudiera recordar. Simplemente era un descanso no programado. En el rincón más alejado de la sala de espera, bajo la luz oblicua de una tarde tranquila, una niña dibujaba. Sin teléfono, sin iPad, solo unos rotuladores de colores y una hoja de papel blanco manchada. La imagen le pareció rara, casi obsoleta en este mundo. Jonathan quiso seguir caminando. Pero entonces sus ojos se alzaron, se encontraron con los suyos, y algo dentro de él se quebró silenciosamente. Esos ojos. Los había visto antes en el espejo. En viejas fotografías que su madre guardaba en la cartera. En fugaces momentos en los que aún creía en la inocencia sin tener que pagar por ella con escepticismo. Su mirada sostuvo la suya, sin miedo ni timidez, simplemente firme, quieta, como si mirara directamente más allá de su rostro, hacia algo más profundo. Jonathan se acercó lentamente. Una extraña sensación le recorrió la espalda. No un escalofrío, sino un suave ardor en el centro del pecho, justo donde la inquietud solía esconderse. La chica bajó la mirada y continuó coloreando, mientras él permanecía paralizado. Su pequeña mano se movió, dibujando una curva roja. Al inclinarse hacia adelante, el puño de su suéter se deslizó lo justo para revelar una tenue marca de nacimiento, una estrella torcida justo dentro de su muñeca izquierda. El corazón le dio un vuelco. Imposible. Bajó la mirada hacia su muñeca. Seguía allí, esa extraña marca de nacimiento que había ignorado durante años, la que su madre solía llamar la marca de algo especial. Una parte de él que había intentado olvidar durante casi 40 años. Y ahora, allí estaba de nuevo, en el brazo de una niña a la que nunca había visto. Por unos segundos, la razón se defendió. ¿Casualidad? Insistió. Mucha gente tiene marcas de nacimiento. Es la luz, el cansancio, las emociones jugando malas pasadas. Pero otra parte de él, una que solía mantener encadenada bajo hojas de cálculo y principios de liderazgo, temblaba. No quería creerlo, pero no podía apartar la mirada. No porque se pareciera a él, sino porque sentía que estaba en presencia de algo más grande que él. Una conexión que no esperaba. Un hilo tensado entre dos desconocidos por una mano invisible. Jonathan se acercó, despacio, como si caminara en un sueño. La niña no se dio cuenta. En la página que tenía delante, había dibujado a dos personas tomadas de la mano bajo un gran árbol. Una con traje, la otra una niña de pelo rizado. Ambas tenían un punto rojo bajo las muñecas. Se arrodilló en el borde de la mesa, intentando encontrar las palabras, pero se le hizo un nudo en la garganta. Ella sonrió, una sonrisa suave que no era para él, sino para la forma en que su trazo de color finalmente había coincidido con la línea de una nube. Sin embargo, ese destello de su boca retorció algo en su interior. No fue casualidad. Era la misma sonrisa que una vez le dedicó a su reflejo a los 6 años, creyendo que si dibujaba lo suficientemente bien, tal vez su madre ya no estaría triste. Pasó una enfermera. Jonathan tranquilizó la voz. ¿Cómo se llama? La enfermera miró el portapapeles. Laia Monroe. Asintió levemente, aunque su mente daba vueltas. El nombre no le despertó un recuerdo nítido, pero le atrajo de algo vago e inestable. Una caída repentina, mareo, confusión,
como una vieja puerta que crujía al abrirse en lo más profundo de su ser. Una que no estaba listo para cruzar. Jonathan se puso de pie, dio un paso atrás, con la mirada fija en la chica. Una parte de él quería darse la vuelta para refugiarse en el mundo que comprendía, donde todo tenía sentido, tenía datos, tenía pruebas, pero otra parte, la parte débil y hambrienta que había ignorado durante tanto tiempo, se quedó allí, ansiosa por quedarse un poco más. Nadie le había tocado el corazón. Era solo una niña, un legado, una mirada, y de alguna manera, todo en su interior ya no era lo mismo. Hay momentos que no necesitan una explosión para conmocionar a un hombre hasta la médula. Basta con un par de ojos, un legado, un nombre, y todo su mundo interior puede derrumbarse y reorganizarse silenciosamente en algo irreconocible. Jonathan salió del ala de pediatría con paso firme, pero sus hombros habían perdido el aplomo. Mientras bajaba a la planta donde atendían a su amigo, las preguntas comenzaron a filtrarse en sus pensamientos como niebla sobre el cristal, confusas, desenfocadas, pero suficientes para nublar todo lo que una vez consideró cierto. Laia Monroe, la marca de nacimiento, esa sonrisa. Jonathan no se fue a casa después de la visita. Se quedó en un pequeño café frente a la sala de recuperación, revolviendo un expreso frío que no había tocado. Las figuras que pasaban. Al otro lado del cristal, pacientes, familias, médicos, cada uno parecía moverse con un propósito. Solo él permanecía sentado con las manos vacías, agobiado, con la mente atrapada en la órbita de preguntas no formuladas. Esa niña, Laia, no era como los demás niños, no solo en apariencia, sino en presencia. Tranquila, inquietante, como algo de carne y hueso que reconoces, incluso en silencio. Y esa marca, no podía ser casualidad que ya no pudiera mantener la distancia. El hombre que una vez se enorgulleció de su control emocional ahora solo quería una cosa: saber, nombrarla, confirmar o negar la sensación que se había encendido como una pequeña llama en su pecho, ardiendo lenta y constantemente. Jonathan regresó a la recepción con la calma que le había dado la práctica. Preguntó casualmente por la enfermera asignada a una paciente llamada Laia Monroe, diciendo que tenía una caja de crayones. La niña lo había olvidado. La recepcionista miró su lista. Habitación 203. La enfermera se llama Amelia Monroe. Amelia. El nombre cayó como una piedra en un estanque quieto dentro de él. No porque le resultara desconocido, sino porque no lo esperaba allí. No después de todos estos años. Tras una despedida tan muda, tan fría, tan definitiva, que una vez se preguntó si la había imaginado por completo, la habitación 203 se encontraba al final de un pasillo oscuro, con una luz parpadeando tenuemente sobre la puerta. Jonathan se detuvo, con los dedos apoyados en el marco de madera antes de llamar. «Pase», dijo una voz de mujer, suave pero firme. Empujó la puerta. La habitación era pequeña y ordenada. Una mujer estaba de espaldas a él, clasificando los expedientes de los pacientes. Llevaba el pelo recogido en alto, su figura esbelta, pero recta, como si la sostuviera una columna vertebral invisible de orgullo y soledad. Amelia, dijo su nombre, no como una pregunta, sino como un recuerdo que se le escapaba de la boca. Se quedó paralizada, sus hombros se tensaron por una fracción de segundo, como si alguien volviera de un lugar muy lejano. Entonces se giró. El tiempo no le había quitado mucho. Esos ojos seguían siendo los mismos, solo que ahora más profundos, más cansados, con menos ensoñación. Se miraron en silencio, suspendidos en una habitación sin sonido. Jonathan, dijo en voz baja, sin sorpresa, como si hubiera sabido que este momento llegaría, o lo hubiera imaginado tantas veces que ya no la sobresaltaba. Él tranquilizó la voz. Conocí a una niña, Delilah. Amelia no dijo nada. Dejó el archivo con cuidado y luego levantó la vista, esperando. Tiene una marca de nacimiento, dijo despacio, con cuidado. Una marca en forma de estrella bajo su muñeca, igual que la mía. Aún así,
Amelia no dijo nada. Su silencio no era evasivo. Era como un muro de piedra construido hace mucho tiempo, jamás destinado a ser traspasado. ¿Es Laia mi hija?, preguntó, sin darle más vueltas a la pregunta. Ella lo miró a los ojos, sin ira ni vacilación, solo agotamiento. No es asunto tuyo, respondió. Jonathan retrocedió un poco, como si lo hubieran golpeado. No se enojó, pero algo en su interior se debilitó. Una parte de él se había preparado para esa respuesta, pero no con esa voz. No con esa mirada, fría, pero no cruel, como si estuviera guardando algo, no por rencor, sino por instinto. ¿Por qué?, susurró. Desapareciste sin decir palabra, y ahora hay una niña. Amelia esbozó una leve sonrisa, una curva de labios sin alegría. No todo tiene una explicación, y aunque la tuviera, no todas las explicaciones son tuyas. Jonathan se quedó paralizado. Quería discutir, buscar algo, cualquier cosa, pero no encontraba el derecho a exigirlo. En ese instante, ya no era un director ejecutivo, solo un hombre abandonado por una historia que nunca había terminado del todo. Ella se dio la vuelta, recogió los archivos y se dirigió al armario. Estoy trabajando, Jonathan. Si no hay nada más. Se quedó allí un momento más y luego asintió. Al girarse para irse, sus ojos se posaron en su muñeca izquierda, la que usaba para recorrerle el pulso con suavidad en la oscuridad. Seguía siendo la misma muñeca, pero ya no le pertenecía. Cuando Jonathan salió de la habitación 203, no cerró la puerta de inmediato. Por un breve instante, su mano se detuvo en el pomo, con los labios apretados, como si fuera a decir algo más. Pero entonces la puerta se cerró, no con un sonido, sino con el pesado silencio de algo que casi se había abierto y no lo hizo. El pasillo seguía siendo largo, la luz seguía siendo tenue como en cualquier hospital. Pero ahora, cada paso que daba resonaba con un sonido que solo él podía oír, el sonido de algo innombrable, inquieto. En el luminoso y espacioso ático que llamaba hogar, el tiempo nunca había transcurrido tan despacio. Los amplios ventanales que daban al lago, antaño una fuente de calma, ya no le daban paz. El sofá de cuero, la desgastada alfombra persa, las estanterías de madera oscura, todo se había convertido en una colección de objetos silenciosos que lo observaban caminar en círculos estrechos y sin rumbo. No durmió esa noche. En la oscuridad, el rostro de Amelia se repetía una y otra vez como una escena atrapada en un carrete roto. Esos ojos, no acusadores, pero reacios a soltarlo, y la mirada de Laia, brillante, despreocupada y demasiado familiar para ser descartada como coincidencia. Justo antes del amanecer, Jonathan abrió un cajón de su escritorio y sacó una vieja cartera. El cuero estaba desgastado, las costuras desgastadas por el tiempo. Lo abrió y una Polaroid descolorida se deslizó sobre la mesa. Una mañana ventosa en el campus universitario. Amelia riendo tímidamente, con el pelo al viento sobre la cara, su brazo alrededor de sus hombros. Eran jóvenes, inacabados, y no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Había conservado esa foto durante casi 20 años, aunque rara vez la miraba. En parte por miedo al pasado, en parte por saber que algunos recuerdos no están destinados a ser tocados. Jonathan cogió su teléfono. Sus dedos flotaron, luego teclearon lentamente en la pantalla. Abrió el historial clínico de Amelia Monroe. Dirección, identificación y el historial parental de Laia. No aparecía ningún padre. No sabía qué buscaba. Confirmación o negación. Verdad o una razón para liberarse de las garras de sus sentimientos, pero la incertidumbre se había vuelto insoportable. Necesitaba un hilo del que tirar, algo que lo anclara en lo que solía llamar control. Una semana después, en un tranquilo café cerca del hospital, Jonathan se sentó frente a un joven con traje gris. Mirada penetrante, movimientos precisos, su abogado personal. ¿Hasta dónde quiere llegar con esto?, preguntó el abogado. Nombre en el certificado de nacimiento,
Cualquier conexión con alguien llamado Reed de la universidad, y si es posible, historial financiero reciente, respondió Jonathan, sin levantar la vista, mientras recorría con los dedos el borde de la vieja fotografía en su billetera. No sabía por qué lo decía. No era el tipo de hombre que investigaba a sus exparejas, pero esta vez todo era diferente. 2 días después, el abogado regresó con una carpeta delgada. Nada ilegal, solo información pública. Historiales médicos, direcciones, formularios de seguros, residencias temporales. Jonathan la hojeó hasta que sus ojos se detuvieron en una sola línea. Laia Monroe, el nombre del padre no figuraba. No sintió alivio. En cambio, una silenciosa inquietud lo invadió, como si una puerta se hubiera abierto con un crujido, y tras ella aguardara algo que aún no estaba listo para afrontar. A la mañana siguiente, regresó al hospital, no para una cita. Solo quería verla. No había una razón clara. A veces las emociones no esperan a la lógica, aunque la lógica hubiera sido su religión durante 40 años. Él estaba en el pasillo cerca de pediatría, donde podía verla a lo lejos. Laia estaba de nuevo en la mesa de dibujo, absorta en sus dibujos, ajena al hombre que la observaba tras el cristal. Inclinó la cabeza, frunció el ceño al ver una línea torcida y sonrió al encontrar el color adecuado. Jonathan se vio a sí mismo en ese momento. El perfeccionismo, la silenciosa persistencia de una infancia que había abandonado hacía tiempo. Se acercó, pero antes de que pudiera hablar, una voz llegó desde atrás. «¿Qué haces aquí, Amelia?» Su tono no era fuerte, pero lo golpeó como un viento repentino. Jonathan se giró, con el corazón encogido al encontrarse con su mirada. No estaba enojado, ni dolido, sino marcado por algo parecido a la decepción. «Solo quería saber», empezó. «Contrataste a alguien para que me siguiera», lo interrumpió. No alzó la voz, pero cada palabra le cayó como un cuchillo fino. Jonathan se quedó paralizado. No esperaba que ella lo supiera. Pero los ojos de Amelia lo decían todo. Ella lo sabía todo. «Me estás ocultando algo». «Solo sé, Jonathan. No me estoy escondiendo. Estoy protegiendo», dijo, interrumpiéndolo de nuevo. «No por mí, sino por ella». El silencio se derramó entre ellos. Un silencio demasiado denso para despegarlo. Dentro de la habitación, Laia seguía sonrojándose, ajena a la silenciosa guerra que se desarrollaba al otro lado del cristal. 2 adultos metiéndose en una batalla que ninguno de los dos quería. Jonathan bajó la cabeza. Por primera vez, se sintió pequeño. No porque hubiera perdido, sino porque había lastimado a alguien sin saberlo. Amelia se giró para irse. Pero antes de irse, dijo casi en un susurro, «¿Qué es lo que realmente buscas? ¿Verdad o control?» No era una pregunta que debiera responderse de inmediato, pero se le quedaría grabada como una herida que no sangra. Jonathan buscaba la verdad por amor o por miedo a quedarse atrás otra vez. ¿Y qué hacemos cuando el amor y yo dudo que tengamos la misma cara? A veces, la forma en que afrontamos la incertidumbre habla más fuerte que cualquier confesión de amor. Tras la conversación, interrumpida por el peso de la mirada decepcionada de Amelia, Jonathan no regresó al hospital durante días. No habló con nadie, no mencionó nada del pasado y se sumergió en el trabajo con una intensidad casi inhumana, como si la pura ocupación pudiera borrar lo que no podía afrontar. Pero esa mañana, en la bandeja de correo de su oficina había un sobre blanco liso, sin remitente, solo una línea de letra imprenta estéril, con el resultado del laboratorio adjunto, privado y confidencial. Aterrizó en su escritorio sin hacer ruido, pero con el peso de una pregunta que no estaba seguro de querer responder. Se quedó allí, en el asiento del copiloto, como algo que podría explotar si se abría mal. Jonathan permaneció en su coche, con la luz del sol entrando oblicuamente por el parabrisas, haciendo que el papel brillara con ese blanco clínico y nítido que había llegado a asociar con los hospitales. Creía estar listo, pero ahora, con el justo delante, lo único que quería era doblarlo y guardarlo en la guantera,
fingir que nunca había llegado. Al final, lo abrió rápidamente. Seca, limpio, casi sorprendiéndose a sí mismo. La C final se leía como la silenciosa exhalación del destino. Probabilidad de paternidad. 00%. Jonathan no parpadeó, pero algo en él se inclinó apenas, imperceptiblemente, como si esa única verdad lo hubiera arrancado del suelo. No gritó, no golpeó el volante, no maldijo, pero en lo profundo de su pecho se abrió un vacío insondable. No era su hijo. Entonces, ¿qué era todo? ¿Por qué su sonrisa era un reflejo de la suya? ¿Por qué la marca de nacimiento estaba exactamente en el mismo lugar? ¿Por qué, después de todos estos años, de entre miles de niños, una niña lo había mirado de una manera que le hizo olvidar quién era? Se quedó allí sentado un buen rato hasta que la luz cambió y el papel ya no parecía blanco, sino amarillento bajo el oro de la tarde. Entonces, como arrancado de un largo silencio, cogió el teléfono y la marcó. El café estaba escondido detrás de la maternidad, un ala, un lugar donde cientos de comienzos habían nacido a fuerza de llanto. Pero para ellos, era un regreso, no al pasado, sino a una pregunta. Cuando había cambiado el camino silenciosamente. Amelia ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con una taza de té de menta intacta frente a ella. No miraba su teléfono. No observaba la puerta. Simplemente estaba sentada allí, con las manos entrelazadas en silencio. Jonathan entró. Atrás quedó la fachada impecable de director ejecutivo. Su camisa estaba arrugada, las mangas desabrochadas. Se sentó frente a ella y dejó el papel doblado sobre la mesa. No se lo dio. No lo ocultó. Amelia lo miró. No suspiró, no se inmutó. Simplemente apoyó la punta del dedo en el borde del papel como si tocara algo que ya sabía, pero que nunca había dicho en voz alta. Sabía que vendrías, dijo en voz baja pero segura. Deberías habérmelo dicho, respondió Jonathan en voz baja, sin ira, solo cansancio. Amelia levantó la vista para encontrarse con la suya. No apartó la mirada. Casi lo hice, pero no tuve el valor. Jonathan cerró los ojos. Por primera vez en años, sentía la garganta tan seca que no podía tragar. Se recostó y preguntó, ¿por qué? Déjame creer. Ella guardó silencio un momento y luego respondió, porque era la primera vez en mucho tiempo. Laia le sonrió a alguien así, como si viera algo que no sabía que le faltaba. Y cuando vi cómo la miraba sin dudar, no pude apartar esa mirada. Jonathan apretó los puños. Y pensaste que tenías razón. Construir una ilusión sobre los sentimientos de una niña, sobre los nuestros. No. Su respuesta fue rápida. No estaba bien. No lo justifico. Simplemente no podía parar. El aire entre ellos se densificó como si todo el oxígeno de la habitación se hubiera agotado silenciosamente. Afuera, un carrito de medicinas pasó rodando con un riachuelo. El sonido evocaba levemente recuerdos de dormitorios, sándwiches compartidos y noches que creían eternas. Jonathan metió la mano en su cartera y sacó algo. Una Polaroid desteñida. Los dos, jóvenes, de pie en el césped de la universidad. Ella reía. Él tenía un ojo entrecerrado por el sol, el brazo de ella sobre sus hombros, la otra mano, con la muñeca inclinada, mostrando el amuleto de nacimiento en forma de estrella, igual que el de Laia. Colocó la foto junto al resultado de la prueba. No dijo nada, no hacía falta. Amelia extendió la mano, rozando suavemente con la yema del dedo su imagen en la foto, como si tocara una versión de sí misma que ya no existía. Lo siento, dijo. Por primera vez, Jonathan asintió, no en señal de perdón, sino reconociendo que la disculpa había llegado, tardía, pero real. Se quedaron casi al mismo tiempo. Nadie se acercó a la mesa. No se hicieron promesas. Solo una mirada entre ellos, ya no enojados, aún sin sanar. Una herida fresca aún rugía, esperando cicatrizar. Cuando Jonathan se giró para irse, ella lo llamó por su nombre. En voz baja,
apenas más fuerte que el tintineo de una taza de té sobre la porcelana. Jonathan hizo una pausa. No se giró. Amelia dio un paso hacia él, dudó, y luego se tocó suavemente la muñeca. Ya no es tu hija, pero la marca de nacimiento. Realmente es la misma. No sé qué significa eso. Jonathan bajó la mirada hacia su muñeca. La marca seguía allí. Nunca se había desvanecido, por mucho que el tiempo la hubiera borrado. Tal vez no signifique nada, dijo, y luego hizo una pausa. O tal vez sea lo único que queda que sí significa. Y se alejó. Jonathan no regresó a la oficina después de conocer a Amelia. En cambio, condujo sin rumbo por calles que una vez le resultaron familiares, ahora curiosamente extrañas. La lluvia acababa de parar y el pavimento brillaba con los reflejos de las luces de los coches y los árboles empapados, todo resbaladizo, incierto. No sabía qué buscaba, ni si necesitaba mirar. Solo sabía que había un vacío en su pecho que la ira no podía llenar ni las disculpas calmar. Y en ese momento, de lo único que estaba seguro era de esto. No podía dejar que terminara así. A la mañana siguiente, Jonathan limpió su coche, un ritual al que solía recurrir cuando necesitaba acallar sus pensamientos. El estuche de las gafas de sol, a medio terminar, una botella de agua, recibos viejos que no recordaba haber reunido y un papel arrugado. Una bolsa de papel encajada bajo el asiento del copiloto. La recogió, listo para tirarla, cuando sintió algo dentro. Una hoja de papel, suave y húmeda por los bordes, ligeramente manchada. Con café, era un dibujo de acuarela. Dos figuras, una alta con un abrigo largo y cabello castaño, la otra un niño con cabello rizado, con las manos entrelazadas bajo un arco iris brillante e imperfecto. Sobre ellas se leía en un rotulador rojo, Yo y Super J. Jonathan se quedó quieto, con la mano apretada alrededor del papel, no para alisarlo, sino para evitar que temblara. Era tosco, infantil, pero algo en las líneas torcidas hizo que cada pared de su interior se partiera silenciosamente. Ella lo había elegido, no por una marca de nacimiento, ni por ADN, sino porque para ella él era Super J. En su mundo abierto y sin filtros, Laia lo había aceptado sin necesidad de que le dijeran quién se suponía que era. Se quedó en el coche un buen rato, sosteniendo el dibujo. Afuera, el sol había vuelto. El sol después de la lluvia siempre hacía que las calles parecieran más limpias, pero era solo una máscara. Bajo el brillo, las grietas persistían, igual que las personas. En ese preciso instante, Amelia estaba de pie ante el mostrador administrativo del hospital. En su mano tenía una solicitud de subvención de un fondo médico sin fines de lucro, uno de los pocos disponibles para niños con cardiopatías congénitas graves. Necesitaremos la firma del tutor legal, explicó la enfermera, o de quien tenga la autoridad para representarla en la cirugía. Amelia se quedó mirando la línea donde debería haber ido la palabra padre. Sus dedos se posaron en el borde del formulario, vacilantes. No quería volver a mentir, pero no había nadie más. Empezó a decir que volvería más tarde. Pero cuando se giró, Jonathan ya estaba allí. Nadie lo había oído llegar, pero en sus ojos ella lo vio. Él lo sabía. Jonathan se acercó, sosteniendo el dibujo, ahora aplastado dentro de una funda de plástico transparente. No habló, simplemente lo dejó suavemente sobre el mostrador. Amelia bajó la mirada. Sus pestañas se agitaron. No por sorpresa, sino por algo tierno que se desenredaba en su interior, suave y sin protección. Jonathan cogió un bolígrafo. Releyó el formulario una vez y luego colocó la punta firmemente sobre la línea de la firma. Se detuvo un segundo, preguntándose una última vez: ¿es esto lo correcto? La respuesta no vino de Amelia. Vino del dibujo, la pequeña mano encajada con seguridad en la grande bajo un arco iris de acuarela tembloroso. Firmó con firmeza, claridad, firme. Entonces la miró. No por la sangre, dijo en voz baja, sino porque quiero ser parte de su mundo.
Su voz era suave, pero cada palabra sonó como el último pestillo de una puerta largamente cerrada que finalmente cede. Amelia no lloró, pero algo en su interior se alegró. No sabía qué decir. No tenía por qué hacerlo. En ese momento, no eran dos adultos rotos y atormentados por el arrepentimiento. Eran simplemente dos personas, una al lado de la otra, enfrentándose a la pequeña vida que los había elegido a ambos. Jonathan se fue entonces, y no esperó un agradecimiento. No esperó un abrazo. Pero esta vez, sus pasos tenían un propósito. El dibujo permaneció en el escritorio, la luz del sol se filtraba por la ventana, reflejando los bordes del arco iris a través de la funda de plástico. No brillaba con intensidad. No era perfecto, pero era suficiente para creer que las cosas más hermosas de la vida a veces no nacen de la verdad. Nacen de cómo elegimos amar. El formulario con la firma de Jonathan se entregó justo a tiempo. La oficina de registros conservó la copia oficial. Amelia guardó cuidadosamente el duplicado en su bolso, pero había una tercera versión, más delgada, sin número de expediente, marcada solo con 4 palabras escritas: patrocinio personal especial. Jonathan la había firmado. En la sección de compromiso financiero, su nombre se mantuvo firme. Pero cuando llegó el momento de la información del patrocinador, la dejó en blanco, no por miedo. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que su presencia no necesitaba nombre para existir. La mañana de la cirugía llegó en la tenue luz de principios de primavera. El hospital se movía como siempre, apresurado, contenido, ruidoso de una manera que, de alguna manera, permanecía frío. Pero dentro de la sala de preoperatorio, donde los niños esperaban a ser sedados, había una extraña quietud, como si el tiempo mismo transcurriera con más suavidad por el bien de un niño pequeño. Laia yacía en una cama estrecha, envuelta en una bata verde pálido demasiado grande que la hacía parecer como si estuviera nadando en tela. Seguía despierta, con los ojos alerta. Pero había algo más antiguo en ellos. No miedo, sino la quietud de alguien de pie ante algo que no entendía del todo, pero que era lo suficientemente valiente como para atravesar. Jonathan estaba sentado a su lado con una taza de leche con chocolate caliente. Ella rió cuando él hizo una mueca ante la dulzura. Era evidente que no podía tolerarlo, pero entonces su sonrisa se desvaneció. ¿Estarás aquí cuando duerma?, preguntó, suave como un suspiro, como si no quisiera romper el delicado silencio que los rodeaba. Jonathan asintió. Sin bromas, sin grandes promesas. Solo un asentimiento, firme como la mano que descansaba sobre la barandilla de su cama, inmóvil. Voy a curarme el corazón, susurró Laia, tocándose el pecho con una pequeña hache. Y, mamá dice entonces que puedo correr rápido y no me canso más. Jonathan asintió de nuevo. Entonces, por primera vez, habló no como un director ejecutivo, ni como un hombre del pasado, ni como alguien de paso, sino como él mismo. No necesitas saber quién es tu padre, dijo. Solo que siempre estaré aquí. Laia lo miró. Esos ojos, brillantes y abiertos, sin un atisbo de duda, eran los mismos que la primera vez que la vio en la sala de espera. La misma mirada que lo había sobresaltado en lo más profundo, aunque no supiera por qué. Ella le apretó la mano, sus dedos diminutos y cálidos, como un pájaro que encuentra una rama. Lo sé, dijo. Lo supe cuando te vi por primera vez. Solo 5 palabras. Pero se abrieron paso a través de las heridas de su interior y recompusieron algo. Él no respondió, solo se inclinó y le dio un beso en la frente, no marcado por una marca de nacimiento, pero lo suficientemente cerca del corazón como para retener a alguien allí. Entró la enfermera. La cama fue retirada lentamente, como parte de una ceremonia. Jonathan se quedó quieto, siguiendo con la mirada la pequeña figura verde que desaparecía tras las puertas de acero inoxidable. No la siguió. No le hacía falta. Ella ya se lo había llevado consigo de la forma más sencilla, colocándolo dentro del corazón que se estaba uniendo.
Algunos lazos no necesitan sangre para ser reales. Algunas personas no necesitan títulos para ser familia. Si crees que el amor, en su esencia, a veces es una elección, deja un comentario abajo y no olvides seguir el canal porque tal vez, solo tal vez, la historia que buscas ya se está contando aquí con calma, con sinceridad, como solo las historias pueden contar. Fuera del quirófano, la luz roja se apagó exactamente a las 10:17 de mayo. Las puertas de acero inoxidable se abrieron justo cuando las ruedas de la cama de hospital rodaban. Silenciosas, firmes, cuidadosas, como si llevaran algo frágil que aún se resistiera. Por un momento, todo el hospital pareció contener la respiración, y luego exhaló en un largo y silencioso suspiro. Estaba a salvo. Jonathan llevaba 4 horas de pie contra la pared. No se había sentado, no había hablado. Sostenía un vaso de papel con café frío. El hielo se había derretido hacía rato. Cuando vio que sacaban a Laia en camilla, pálida pero con el corazón latiendo estable en el monitor, no habló, solo asintió. Porque el alivio era demasiado profundo para expresarlo con palabras. Laia fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Solo se permitía la entrada a un familiar a la vez. Amelia entró primero. Jonathan no pidió entrar. No dio ninguna pista. Se quedó en el banco de afuera, frente a una ventana estrecha con el logo del hospital grabado. El sol del mediodía se filtraba a través del grueso cristal, proyectando un suave y apagado resplandor sobre el suelo de baldosas estériles. Cerca, un niño gimoteaba. El alma de goma de una enfermera susurraba. El aroma a antiséptico impregnaba el aire seco. Jonathan no se inmutó. Había aprendido a soportar el ruido sin resistirse. Mucho tiempo después, Amelia salió. Al principio no dijo nada, solo se sentó a su lado, con las manos cuidadosamente entrelazadas en el regazo. La luz del sol iluminaba los mechones de su nuca, tornándolos de un castaño descolorido que le resultaba familiar, el color de antaño, cuando se inclinaba sobre los exámenes de filosofía en las escaleras de la biblioteca. Licio, la cirugía fue un éxito, dijo en voz baja pero con firmeza. Jonathan asintió, con la mirada fija al frente. No había necesitado oírlo. Ya lo sabía. Otro silencio se hizo entre ellos. No pesado esta vez, no tenso. Era el tipo de silencio que llega después de la lluvia, cuando el suelo aún está húmedo, pero el aire se siente más suave. Amelia se giró ligeramente hacia él. Sus dedos tiraron del borde de la manga de su abrigo. ¿Me equivoqué, Jonathan? Él la miró. Ella no apartó la mirada. Sus palabras, breves, directas, sin defensa, sonaron como un golpe en una puerta cerrada. No debí haberte dejado creer lo contrario. No debí haber usado sus sentimientos para aprovecharme de tu bondad. Sé que fue egoísmo. Jonathan no respondió de inmediato, pero algo en sus ojos cambió, no con culpa, sino con el peso silencioso de lo que podría haberse evitado. Se volvió hacia la ventana. El sol se había movido. Las sombras de los árboles se mecían justo al otro lado del cristal. Inhaló profundamente y luego habló, no como un hombre que ofrece perdón, sino como alguien que ha empezado a comprender dónde la línea entre el bien y el mal da paso a algo más humano. Hoy me di cuenta de que todavía puedo ser su padre, aunque no la traje a este mundo. Amelia lo miró largo rato, lo suficiente como para que una brisa se colara por la puerta del pasillo y levantara un folleto del hospital en el tablón de anuncios. No respondió con palabras. Solo asintió una vez para admitir su error y otra para honrar la verdad de lo que acababa de decir. Cuando regresó a la sala de recuperación, Jonathan se quedó donde estaba. No le pidió que esperara, no se volvió. Pero a través del estrecho cristal de la puerta, lo vio allí sentado, inmutable, impasible, firme. Él estaba allí. Y a veces eso es todo lo que se necesita para volver a formar una familia. No con promesas, sino con la presencia. No con la sangre, sino con la cosas firmes y seguras a las que elegimos aferrarnos día tras día.
El tiempo nunca anuncia cuando empieza a sanar. Simplemente avanza silenciosamente día tras día, semana tras semana, como el agua que se filtra en la tierra reseca. Sin sonido, sin ceremonia. Pero una mañana, sin previo aviso, algo verde irrumpe. La cicatriz en el pecho de Hila se desvaneció con las estaciones, al igual que la antigua frontera entre ella y Jonathan desapareció silenciosamente. Nadie pudo decir exactamente cuándo, solo que en algún momento nadie preguntó, ¿quién es él? ¿O de quién es hija? Solo quedó la presencia. Mañana tras mañana, los niños dejaban a sus hijos en la escuela de la mano. El centro infantil estaba escondido tras una hilera de viejas casas de ladrillo, con los alféizares de las ventanas aún manchados de musgo y suaves por el tiempo. En primavera, el patio trasero florecía en un modesto jardín, hileras de flores de color púrpura pálido, mesas de picnic blancas y desgastadas, modeladas por años de sol y lluvia. El cumpleaños de Hila se celebró allí este año. Sin globos, sin escenario, sin música alta, solo unas sillas para amigos cercanos, una bandeja de pintura facial y un pequeño pastel que ella misma había decorado con la ayuda del instructor de repostería del centro. Jonathan llegó 30 minutos antes con un ramo de flores y una vieja cámara de cine colgada del hombro. Ya no vestía trajes a medida, solo una camisa de algodón suave, zapatillas de lona descoloridas en la punta, pero algo en su forma de andar lo dejaba claro. No intentaba encajar. Ya lo hacía. Laia corrió hacia él, con la boca manchada de glaseado. Yo hice el pastel, dijo radiante, levantando un dedo cubierto de glaseado como una artista, mostrando su obra maestra. Jonathan se agachó, sonriendo. Parece más un pastel que una bomba. Eso es progreso. Tienes que probarlo antes de criticarlo. Ella resopló, arrugando la nariz. Rieron juntos. El tipo de risa que no necesita volumen para ser real. Después de la fiesta, mientras el sol se atenuaba y los niños se dirigían a una guerra de agua, en un rincón del patio, Laia se sentó junto a Jonathan. Apoyó la cabeza en su hombro, con un globo de agua desinflado en la mano. Rayos de luz se filtraban a través del toldo, proyectando suaves destellos sobre sus mejillas bañadas por el sol. «Papá», dijo con suavidad pero con seguridad. Jonathan no reaccionó de inmediato. Luego respondió sin corregirla, sin sorpresa. «MMM». Laia bajó la mirada hacia su mano y luego la levantó hacia él, seria como solo los niños pueden serlo. «Si yo fuera tu verdadera hija, te habrías quedado». El aire se quedó en silencio. Una pregunta demasiado fuerte para una voz tan débil. Pero Jonathan no se inmutó. Simplemente se giró hacia ella y puso su mano sobre la de ella, justo donde aún se encontraba la tenue marca de nacimiento en forma de estrella, idéntica a la suya. Esperó un momento y luego respondió lentamente. «Claramente, tal vez no me habría quedado, pero como no estás, no podía irme». Laia no preguntó nada más. Asintió como confirmando algo que siempre había sabido. Su agarre se apretó alrededor de su mano. No se miraron, pero donde sus palmas se encontraron, las dos marcas de nacimiento se tocaron. Si fue coincidencia o un silencioso mensaje del destino, nadie podría decirlo. Una brisa agitó el jardín. Unos pétalos de peonía flotaron sobre la mesa desgastada, y por un breve instante sus sombras se extendieron por el patio de piedra, unidas no por la sangre, sino por algo anudado sin necesidad de atadura. A lo lejos, la risa de los niños volvió a surgir, pero en el tranquilo rincón del jardín, algo cerró suavemente y silenciosamente. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si alguna vez has sido sanado, elegido o has elegido amar a alguien sin necesidad de una razón, deja una nota abajo. Dale a me gusta. Comparte esta historia si te conmovió. Porque a veces el más pequeño detalle en el momento justo puede cambiar la forma en que alguien ve la palabra familia.